Gloria a su nombre. Los saludo con la paz del Señor, amado hermano. Damos gracias al Señor por un día más de vida que nos concedió. Amén. Gracias por estar en su presencia en esta mañana, amados hermanos. Vamos a ir a la palabra de Dios en la primera carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 14 y en el verso 20. Solamente un versículo vamos a ver de la palabra del Señor. Vamos a orar al Señor, a pedirle de su gracia, de su dirección para que nos conceda compartir la palabra en esta mañana. Enviamos un saludo a todos los hermanos que están conectados en este día por internet. Amén. Los hermanos del Paraguay, los hermanos que se conectan de Argentina, reciban un saludo y que todo lo que podamos compartir en esta mañana sea de bendición para su vida en Cristo. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Primera de Corintios capítulo 14, verso 20, ¿lo tenemos, hermano? Primera de Corintios capítulo 14, versículo 20. Bendito sea el nombre del Señor. Vamos a leer la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice así la bendita, gloriosa y poderosa palabra del Señor. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Amén. Señor, en el nombre de Jesús, venimos delante de tu presencia y te damos gracias por un día más de vida que nos concediste. Nos hemos reunido en tu nombre en esta mañana alrededor de la mesa, Señor. Nos hemos sido convocados por medio de tu Espíritu Santo en esta mañana para poder compartir el cuerpo y la sangre, Señor, para hacernos uno contigo en esta mañana, Señor. Por eso que en este día, en esta mañana, Señor, la mesa se eleva por encima del púlpito, Señor, para que todos podamos, Señor, ser uno, para que todos podamos compartir, Señor, tu cuerpo y tu sangre en esta mañana. Señor, te damos gracias por este día de vida que nos concediste. Gracias porque hemos acudido a este llamado y ahora te pedimos, Señor, que tú nos concedas toda gracia, Señor, toda sabiduría y toda revelación, Señor, para poder compartir tu palabra con mis hermanos. Así también te ruego por mis hermanos que tú les concedas, Señor, recibir la palabra con fe. Señor, para que ellos puedan recibirla, para que esta palabra pueda ser guardada en el buen depósito del corazón, Señor. Señor, así nos encomendamos en tus manos, sabiendo, creyendo que sí tú lo vas a hacer en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios, hermano? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Puede tomar asiento. Damos gracias al Señor como amados hermanos por la visita de los hermanos, de los pastores que tuvimos el día de ayer, amén. Gloria al nombre del Señor y también por la palabra. En la angustia, amados hermanos, es muy importante saber a dónde nos hemos de acudir nosotros. David estaba en angustia a causa de lo que le pasó, amados hermanos, pero dice que se fortaleció en su Dios. Y eso habla, amados hermanos, de que David había aprendido a depender de Dios, que había aprendido a quién acudir en medio de la angustia. Bendito sea el nombre del Señor. El pueblo, por la causa de lo que le sucedió, como el hermano estaba compartiendo, se quejó, estaba en amargura de alma, amén, y no podía comprender lo que pasaba. Y lo querían apedrear a David, pero David hizo algo que el pueblo no hizo, se fortaleció en su Dios, porque él conocía a Dios, sabía de dónde lo había sacado, sabía hasta dónde lo había llevado, lo conocía. Y eso es muy importante, amados hermanos, comprenderlo, porque, amados hermanos, también el Señor nos sacó de un lugar a nosotros y nos lleva, amén, nos va llevando conforme a su plan y su propósito. Y en medio de todo esto van a venir situaciones, van a venir esos momentos de angustia, de pruebas, de situaciones que el Señor mismo las permite para que nosotros vayamos aprendiendo. Gloria al nombre del Señor. El problema es que vengan las situaciones y nosotros no aprendamos. Pero si viene la situación y nosotros aprendemos lo que tenemos que aprender, sacamos el provecho de lo que nos está sucediendo, entonces eso, amados hermanos, va a redundar en un beneficio para nuestra vida espiritual. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y David sabía a dónde ir. Era una persona que era valiente, hombre de guerra, amén, y los que estaban con él también. Gloria al nombre del Señor. Pero a pesar de que eran valientes
y que eran hombres de guerra, no se confiaban en su fuerza, no confiaron en su brazo, en su poder, en su espada, en su destreza en la guerra, confiaron en Dios cuando llegó el momento de la angustia. Gloria al nombre del Señor. Y eso, amados hermanos, es muy importante entenderlo porque nosotros en medio de la angustia hemos también de acudir al Señor, amén, de fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Gloria al nombre del Señor. Entonces, amados hermanos, vamos a lo nuestro. El domingo pasado compartimos sobre la ayuda mutua. Seguimos compartiendo el día de viernes con los hermanos y bueno, fue una bonita reunión donde pudimos exponer, donde pudimos compartir y buscar, y encontramos que la ayuda se encuentra también en el cuerpo. Dice que están también los que ayudan. En el 1 Corintios capítulo 12 dice que están ahí en el cuerpo los que ayudan. O sea que la ayuda es inherente en el cuerpo, viene con el cuerpo. Así que, amados hermanos, podemos descubrir esas cosas, enriquecernos un poco más espiritualmente. Y el objetivo es ir a meditar sobre todas estas cosas y a llevarlas a la práctica. Ese es el objetivo, amados hermanos. ¿Y para qué? Para que veamos lo que puede producir en nosotros. ¿Amén? Hablamos de hacer el bien y de la ayuda mutua, no os olvidéis. Entonces ahora nosotros miramos, amados hermanos, y nos encontramos con esta palabra que vamos a compartir. Dice, hermanos, no seáis niños no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia y maduros en el modo de pensar. Amén. Eso es una necesidad que los corintios tenían de pensar con madurez y una necesidad que nosotros tenemos también de pensar también con madurez y no ser niños en el modo de pensar. Amén. Gloria al nombre del Señor. Amados hermanos, ellos tenían muchas cosas y no sabían qué hacer con lo que tenían. ¿Qué es lo que tenían? Dice que en el capítulo 1 de 1 Corintios dice que en todo habían sido enriquecidos, en toda palabra, en toda ciencia. Habían sido enriquecidos, pero a pesar de que habían sido enriquecidos, no sabían cómo manejar lo que tenían. Y eso es un problema. Amados hermanos, no saber manejar lo que Dios nos alcanza, no saber manejar lo que Dios nos da. Y le estaba causando problemas a ellos, porque se manifestaba desorden en su congregación. Acá Pablo le viene hablando del hablar en lengua, le viene hablando a la diferencia de hablar en lengua y le viene hablando a la diferencia de la profecía. Parece que había quienes estaban hablando en lengua, pero no había quien interpretara. Parecía que no sabían la diferencia entre lo que era mejor, si era mejor profetizar o mejor hablar en lengua. O sea, habían sido enriquecidos en lo espiritual, pero no sabían cómo administrarlo, no sabían cómo cómo manejar lo que tenían, lo estaban haciendo mal. Y Pablo quería que aprendieran, no tenían un pensamiento definido en cuanto a las cosas que habían recibido, no sabían distinguir bien lo que tenían y entonces lo estaban mal administrando. Que también nos puede pasar a nosotros en todas las áreas de nuestra vida, de recibir cosas de Dios y no saber administrarlas. Y a causa de ser niños en el modo de pensar, no podemos sacarle el verdadero provecho a lo que Dios nos da. Y el objetivo es que nosotros saquemos el verdadero provecho o el suficiente provecho o beneficio para nuestra vida de lo que Dios nos alcanza. Amén. Por eso que Pablo les aclara y le dice, mira, profetizar es mejor, hablar la lengua también es lindo, pero ahí tiene que haber alguien que pueda interpretar para que reciba edificación, porque si hablo en lengua y no hay nadie quien interprete, dice, ¿quién va a recibir la edificación? El que habla en lengua habla con Dios, misterio con Dios y se edifica él mismo. Pero cuando habla en lengua y hay alguien que interpreta, entonces puede edificarse toda la iglesia. Y bueno, los quería ordenar y les quería mostrar lo que es mejor. Vamos a hablar de lo que es nosotros esto, el pensamiento. ¿Por qué, amados hermanos? Porque después vamos a hablar de lo que es el meditar, si el Señor nos permite. Lo que es la meditación y el valor que tiene el meditar.
la meditación es el camino más excelente del pensamiento. Como el amor es el camino más excelente, el meditar es el camino más excelente del pensamiento. Y estoy hablando del pensamiento del hombre espiritual. Porque si nosotros vamos a mirar el pensamiento que hay en el hombre natural. ¿Cuál es el pensamiento que hay en el hombre natural? No hay un pensamiento bueno en el hombre natural. Pero nuestro objetivo es hacer uso de lo que Dios nos dio. Ese era el objetivo de Pablo. De que hagan uso correctamente de lo que habían recibido. Y los corintios habían sido en todo enriquecidos. En todo. En toda palabra, en toda ciencia. Habían sido enriquecidos espiritualmente. Como también nosotros somos enriquecidos por el Señor. Amén. Espiritualmente. Entonces Dios quiere que sepamos qué vamos a hacer con lo que tenemos. Cómo sacarle el fruto, el beneficio a lo que tenemos. Alabado sea el nombre del Señor. El pensamiento del hombre natural no se puede unir, no se puede juntar al pensamiento de Dios. Proverbio dice, Él condenará, dice, al hombre, dice, de malos pensamientos. Mire qué tremendo. Lo condenará, dice Proverbio 12, dice que lo condenará al hombre de malos pensamientos. Entonces estábamos todos perdidos. Pero Dios hizo algo. ¿Qué hizo? A ese hombre lo mató en la cruz. Nos hizo participar a nosotros de su naturaleza divina y nos dio a nosotros una mente nueva. Dice que tenemos la mente de Cristo. Nos dio a nosotros esa mente para que de esa mente nosotros extraigamos los pensamientos que hay en ella y para que nos beneficiemos de esa mente, porque si de la mente natural, dice, estábamos condenados con esos pensamientos. Jesús dijo, amados hermanos, en Mateo capítulo 15, verso 19, dice que del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, todo sale de ahí. No había salida para nosotros, porque no había ni un buen pensamiento delante de Dios. Amén. Pero nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que el Señor nos dio a nosotros, dice, porque tenemos, dice, la mente de Cristo. Y en esa mente tenemos pensamientos. Hay pensamientos en esa mente que tenemos que descubrir. Ya sabemos los pensamientos que hay en nuestra mente. Piense usted, medite en esto y miremos nosotros lo que pensamos. Y si no somos niños en el modo de pensar. ¿Por qué? Y porque el pensamiento no se asemeja o no se arrima al pensamiento de Dios, sino al pensamiento humano. Si pensamos como humanos, amados hermanos, de hacer el bien y de la ayuda mutua no os olvidéis. Y piensa uno como niño y no lo hace. No lo lleva ¿por qué? Porque el niño está espiritualmente hablando, está calculando, está midiendo. El niño, ¿cómo es el niño? Fíjese cómo es el niño. El niño no tiene un pensamiento definido. Hablo de los niños naturalmente, acá, los que están acá. Quiere una cosa, quiere otra. Lloran, gritan, y la madre o el padre, ¿qué querés? Pero al final, decime, ¿qué querés? Y ¿querés esto? Y dice, sí, y al rato lo tira y quiere otra cosa, y grita porque quiere otra cosa. No tiene un pensamiento definido. Tiene una mente que se va a desarrollar y que va a beneficiarse, pero cuando sea maduro. Amén. Gloria al nombre del Señor. Mientras tanto necesita la dirección de los padres. ¿Para qué? Para que no le vamos a dar lo que piensa este. Si le damos lo que piensa o lo que quiere en el pensamiento, entonces, ¿a dónde lo vamos a mandar? Amén. Gloria al nombre del Señor. Ahora nosotros, amados hermanos, a nosotros se nos dio una mente y tenemos que ir en busca de eso, tenemos que hacer uso de eso. Sacarle beneficio a eso. ¿Por qué? Por causa de pensar como niños, no vamos hacia adelante, no vamos a donde tenemos que ir. Y dice hermanos. Cuando habla hermanos, los incluye a todos. Hermano, no seáis niños en el modo de pensar, dice, sino ser niños en la malicia. Y maduro en el modo de pensar. Y eso necesitamos nosotros alcanzar.
Él condenará al hombre de malos pensamientos. Del corazón salen los malos pensamientos, de ahí sale. Entonces, ya sabemos de dónde sale lo malo, de la naturaleza humana, del pensamiento humano. De ahí sale, pero no podemos beneficiarnos nosotros, como el hombre espiritual, de esos pensamientos. En nada, no sirven para nada. ¿Amén? Porque mire, hacer de bien y la ayuda mutua. Si usted piensa como humano, no lo hace. Si usted piensa y calcula y el costo, lo que va a gastar, lo que va a dar, si doy no me va a alcanzar, ya está pensando como niño. Entonces, y no está pensando como Dios piensa. El Señor dijo al pueblo, en Jeremías 29:11, dijo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de bien y no de mal para daros el fin que esperáis. Él sabía bien los pensamientos que tenía. ¿Qué le dijo al pueblo? Dijo, vayan allá a Babilonia, a donde yo los pongo allá, vayan, planten, hagan huertos, planten, coman del fruto de la tierra, edifiquen casa, cásense, den a sus hijas marido, den a sus hijos esposa, y quédense ahí, oren por la ciudad, por la paz de la ciudad, y estén ahí, porque cuando se cumplan los 70 años, yo despertaré sobre vosotros mi buena palabra, y ahí volveré. Y yo sé los pensamientos que tengo. O sea, le dijo, en una palabra dijo, yo sé lo que voy a hacer. El problema era que ellos no sabían lo que Dios quería hacer. Y de eso se trata, de entender, de saber lo que Dios quiere hacer. ¿A dónde nos quiere llevar con todo esto? A la madurez, hermano. Eso es lo que Dios quiere hacer. El problema es que la mente natural, la mente humana, carnal, no puede entender, no puede percibir. El hombre natural dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. ¿Por qué? Porque se ha de discernir espiritualmente y no las puede entender. ¿Se da cuenta? Bueno, digan amén si quieren, si no quieren no digan. Gloria al nombre del Señor. ¿Se da cuenta? Amados hermanos, Él sabía bien lo que quería hacer con su pueblo. Sabía por qué los enviaba a aquel lugar donde los enviaba. Sabía, los estaba disciplinando. La disciplina iba a dar fruto apacible de justicia en aquellos que iban a ser ejercitados. Y iban a tener un resultado, todo lo que Dios pensó. El problema es que ellos no pensaban como Dios porque si tenían una mente natural. Pero el problema es que nosotros, que tenemos la mente de Cristo, sigamos pensando naturalmente. Ese es el problema. No tendría que estar lleno de tacaño, tendría que estar lleno de, ¿cómo es? De aquel que lo ayudó, de samaritanos tendría que estar lleno. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos la mente de Cristo. Porque yo sé los pensamientos que tengo. El problema es que ustedes no saben lo que yo quiero hacer. Ustedes no se dan cuenta de lo que yo quiero hacer, dice el Señor. No se están dando cuenta. ¿Por qué? Porque están pensando como niños. Yo les doy acá, los enriquecí con toda palabra, toda ciencia, toda sabiduría, y no se dan cuenta de lo que yo quiero hacer, a dónde los quiero llevar. Eso es lo que le pasaba al pueblo en Jeremías. No sabía a dónde Dios los quería llevar. No se daban cuenta, pero ¿cómo nos va a llevar 70 años allá? No podían entender, no podían comprender ellos. Claro, la mente natural no puede entender. Es un obstáculo. ¿Se da cuenta? Ahora, amados hermanos, pero Dios los llevó igual, aunque ellos no entendían. Los llevó igual, no se iba a frenar Dios porque tenía pensamiento de paz para con ellos, no tenía pensamiento de mal. Sabía bien, estaba definido en los pensamientos que tenía. El problema es que ellos no estaban definidos porque se estaban adorando a otros dioses, por eso que los llevó cautivo a Babilonia. Porque eran desobedientes, por eso los llevó cautivo a Babilonia. No estaban definidos los pensamientos. Y eso tenemos que buscar nosotros, estar definidos en el pensamiento. El profeta dijo, ¿hasta cuándo cavilaréis entre dos pensamientos? Si Baal a Dios, seguirle, ir en pos de él. Si Jehová a Dios, servirle también a él.
¿Hasta cuándo vamos a estar entre dos pensamientos? No, dos no, uno. Decidite lo que vas a pensar. No había salida para el hombre natural, amado hermano. Porque no había salida. Nuestros pensamientos, todo de continuo, el mal. No había salida, de continuo el mal, amado hermano. No había forma de escaparnos de ahí. Pero Dios hizo algo en Cristo. En Cristo todas las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. Y Dios hizo nuevo, puso una naturaleza nueva, nos dio una vida nueva y puso una mente nueva, nos dio un espíritu nuevo, nos dio un corazón de carne para que sienta, nos dio todo lo que necesitamos. No podemos seguir pensando humanamente. No estamos disfrutando de la riqueza que Dios nos dio. Estamos viviendo como pobres. Pero no podemos. No sé si me explico lo que estoy hablando, hermano. Usted me entiende, ¿verdad? Y no me diga amén porque sí nomás. Dígame entiende si entiende. Porque para mí es importante que usted entienda. Porque si yo no le cobro a usted nada. Yo quiero que entienda. Ese es mi trabajo. Y después la recompensa me la van a dar allá arriba, a mí. Pero lo que yo quiero que entienda, no diga amén porque sí nomás. No, si no entiende, no diga nada. Dígame mañana o el viernes, no entendí nada para todo lo que me dijo. Entonces vamos a buscar la forma, pedir la gracia a Dios para hacerle entender correctamente para que el Espíritu le transmita a su espíritu y pueda comprender. Para que se produzca el crecimiento, la madurez. Si no, es en vano. ¿Amén? Amén. Gloria al nombre del Señor. Dice, ¿por qué? Dice, Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, verso 25, ¿por qué se amotina la gente? Dice, y los pueblos piensan cosas vanas. ¿Por qué? Piensan cosas vanas. ¿Y cómo no va a pensar cosas vanas si estaban en la naturaleza humana? Lo rechazaron al Señor, rechazaron a Cristo, rechazaron el sacrificio de Cristo. ¿Por qué se amotinan los pueblos, la gente y los pueblos piensan cosas vanas? No podemos nosotros pensar cosas vanas. Entonces ya tenemos que ir nosotros definiendo nuestros pensamientos. Porque después va a venir más adelante lo que es la meditación. Y tenemos que aprender a meditar. A meditar, amados hermanos, en las cosas que hemos recibido. A meditar en todas las riquezas que Dios nos alcanzó en Jesucristo. A meditar en esas cosas para que se encienda el fuego. Y así proferí con la boca. Dice, en la meditación se encendió fuego. Dice, y así proferí con mi lengua. Cuando uno medita, amados hermanos, entiende la palabra, va a hablar, va a comentar, algo va a producir. Pero tenemos que llegar ahí. Y Dios nos dio una forma de que lleguemos ahí. Nos dio el conocimiento de cómo llegar. No podemos pensar cosas vanas. No podemos pensar. Entonces, ¿a dónde vamos? Vamos a pensar como maduros. Pensamiento, en este versículo, pensar significa estar mentalizado de una cierta manera y de ahí estar atento al pensamiento. Estar mentalizado de una cierta manera y de ahí estar atento a lo que se piensa. Eso esa es la herramienta para poder nosotros afirmar el pensamiento y ver a dónde estamos, qué pensamos, qué no pensamos, por qué lo pensamos. Usted no se preguntó nunca, ¿por qué pienso lo que estoy pensando? No, esto no lo tengo que pensar. Tengo que darle crédito a lo que Dios dice. Hermano, no sea el niño en el modo de pensar. No sea niño en la malicia. Ser niño en la malicia y maduros en el modo de pensar. El niño en la malicia no conoce la malicia, el niño. Alabado sea el nombre del Señor. Descubramos los pensamientos que tiene la mente de Cristo. Descubramos los pensamientos que hay ahí. Todavía no lo hemos descubierto. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Amén? Descubramos, porque, amados hermanos, ¿por qué? Porque así piensa, así es. Santiago dice, ¿de dónde salen los pleitos, las peleas entre ustedes? ¿De dónde? ¿De dónde sale? A ver, ¿de dónde? ¿No? Así pensás, así actúas. ¿De dónde salen?
Ese es el problema grande, amados hermanos. Es un problema grande porque un mal pensamiento tiene que ver con una conciencia contaminada. Y los hermanos en las iglesias se están peleándose, causando divisiones a causa de lo que piensan. Un hermano lo saludó mal, no lo saludó y ya están pensando mal. Piensan mal de todo. Entonces, así piensan, así es. Hay un proverbio que dice, el proverbio, ¿cómo es? 23:7, dice eso. ¿Cuál es su pensamiento? Tal es la persona. Y así actúas. Entonces, si definimos el pensamiento, si vemos el pensamiento que tenemos, amados hermanos, vamos a poder actuar correctamente. Vamos a poder ir en busca de esto. ¿De dónde vienen los pleitos, las contiendas, todas las cosas, las guerras entre ustedes? Dice, ¿de dónde? De los miembros que batallan ahí, que está todo ahí. ¿Por qué? Por causa del pensamiento. Alabado sea el nombre del Señor. Y así está la iglesia, así están los hermanos, así están las congregaciones, pensando uno mal del otro, peleándose. No puede haber, si no hay un mal pensamiento, no va a haber pelea, discusiones, nada. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué pensar mal si podemos pensar bien? Y podemos definir el pensamiento que tenemos. Podemos definirlo o de un lado o del otro. Miremos a dónde estamos siendo arrastrados solamente con el pensamiento. Miremos. ¿A dónde vamos a ser arrastrados solamente por el pensamiento? ¿De dónde viene la guerra en el mundo? Las peleas, todo, por los pensamientos del hombre. Y por supuesto, porque el hombre tiene una mente cauterizada, una conciencia corrompida. ¿Se da cuenta? Y el hombre piensa mal y actúa mal. ¿De dónde vienen las guerras en el mundo? ¿De dónde salieron todas las guerras en todas las historias del mundo? ¿De dónde? De los mismos hombres. A causa de lo que pensaron. Causaron estrago en el mundo. En la Segunda Guerra Mundial hubo 50 millones de muertos. A causa del pensamiento de un hombre. ¿Se da cuenta? De Hitler. Y hablo de eso, después está Japón, está otras guerras hubo, pero desde que el hombre pecó existieron las guerras. A causa de lo que el hombre piensa. Ahora, vamos a la iglesia, vamos al hogar. Pleito, el lugar donde más guerra hay, más pleito hay, a causa del pensamiento de los que están allá adentro. Y no podemos terminar en una guerra, en un hogar. ¿Qué piensa? Los jóvenes que están acá, miren los jóvenes que están acá, ¿qué piensan ustedes como jóvenes? Hay jóvenes que piensan, yo cumplo 18 y me mando a mudar de mi casa a hacer lo que yo quiero. Lo están pensando, o lo van a pensar, o va a venir en cualquier momento el pensamiento. En aquel día, dice, subirán estos pensamientos, estas palabras a tu corazón y concebirás mal pensamiento. Hay que ver las palabras que suben a la mente, al corazón, para que no concibamos mal pensamiento. Y los jóvenes dicen, no, yo cumplo 18, me mando a mudar, hago lo que yo quiero acá. No, porque están acá como que no lo dejan hacer, quizá, no sé. Y están acá como que no lo dejan hacer, entonces cumplo 18, yo me mando a mudar. Ese es el pensamiento que tienen, o que pueden tener. Como muchos lo hacen en el mundo, yo cumplo 18, me mando a mudar de mi casa, allá a la droga. No se bañan sucios, los pelos largos, se tatúan, meten tatuajes por todos lados, andan drogados, mire, viviendo como animales. ¿Por causa de qué? Por causa del pensamiento. Ahora, ¿qué dice la palabra de Dios? Dice que los pensamientos con el consejo se ordenan. Entonces, mire a los jóvenes que están acá, mire lo que piensan, porque un día va a subir ese pensamiento. A todos nos pasa, ¿eh? No se haga problema, ¿no? Que no, a todos nos puede pasar, o no ha pasado en un momento. Yo cuando fui joven también pensé en agarrarme, darle un palazo y me voy, a hacer lo que yo quiero. ¿Verdad? Gloria al nombre del Señor. Subirán palabras a tu corazón, y en ese día concebirás mal pensamiento. No.
Fíjense lo que va a concebir el pensamiento. No dejen que las palabras suban al corazón y terminen haciendo lo que piensan. ¿Verdad? Terminamos haciendo lo que pensamos, sonamos. ¿O no? Porque palabras vienen al corazón y después concebimos un mal pensamiento y después hacemos lío a causa del mal pensamiento. Pero ¿por qué puede concebirse un mal pensamiento si puede venir un buen pensamiento? No, la verdad que yo soy joven, pero cuando madure me voy a quedar en mi casa hasta que mi papá me eche. Lo voy a ayudar, voy a cuidar de mis padres, voy a ser un buen hijo, una buena hija. No hace cosas que conciban mal pensamiento. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Eso lo encontré en Ezequiel capítulo 38. Entonces, si el actuar es el fruto del pensamiento, entonces tenemos que ver lo que pensamos. Si el pueblo se dividió en su corazón y fue a adorar a Baal y le dijo, ¿hasta cuándo cavilaréis entre dos pensamientos? Si vale a Dios servirle y si Jehová a Dios ir en pos de él, estaban divididos en el pensamiento. Y el fruto del pensamiento fue la idolatría del pueblo. Y a causa de eso, Dios lo tuvo que llevar cautivo 70 años a Babilonia. Y a pesar de que lo llevó cautivo, le dijo, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, yo estoy bien definido. Yo sé lo que hago, yo sé el resultado de lo que esto va a pasar. Yo sé el resultado de todo esto. El problema es que ustedes no saben, no piensan como yo. Eso era en el Antiguo Testamento. Pero ahora, en este tiempo, amados hermanos, tenemos nosotros la mente de Cristo y podemos entender perfectamente el obrar de Dios para con nosotros. Usted sabe que sí. Que todo lo que pasa, todo lo que le ha pasado, todo lo que le va a pasar, es un plan, es un propósito de Dios. ¿Por qué? Porque yo sé los pensamientos que tengo. ¿No ve que no quiero dejarte errar en lo que pensás hacer? Por eso que viene Dios y le dijo, yo sé lo que tengo, yo sé lo que hago. ¿Vio cuando el padre le dice al hijo, pará, yo sé lo que estoy haciendo? ¿No? Nunca le dijo a su hijo, yo sé lo que hago. O le dijo a su esposo, yo sé lo que estoy haciendo. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea el nombre del Señor. El pensamiento, un problema, hermano. El pensamiento humano, natural, es un problema. Gloria al nombre del Señor. Porque así pensamos, así actuamos. Y no puede ser. Tenemos que actuar de una forma correcta, definir los pensamientos. Descubrir lo que está en esa mente, descubrir lo que Dios, todas las cosas, las riquezas que Dios nos dio, sacarle el provecho. Porque eso es lo que venía Pablo hablando a esto, quería hacer que le saquen el provecho a las cosas espirituales que tenían. Y estaban todos desordenados haciendo uno como quería. ¿Se da cuenta? Pero Dios quería que ellos sacaran el provecho a todo esto. Porque en realidad, si le sacamos el provecho, amados hermanos, va a beneficiarse usted, van a beneficiarse los que lo rodean. ¿Amén? El celo, ¿de dónde viene? De un mal pensamiento, de una conciencia contaminada. Si el hombre o la mujer es celoso, causa un problema en su hogar, a causa del pensamiento, de lo que piensa. Es un problema, todo mal. ¿Ve? Por lo que piensa. Que son cosas que ni siquiera quizás son realidad, pero las piensa. Piensa mal y así produce un malestar a todos los que lo rodean. La depresión, que es un mal que azota al hombre, a la humanidad. La depresión, ¿de dónde viene? De un mal pensamiento, de una conciencia contaminada. Ahora, ¿un cristiano puede estar deprimido? Imposible. Un cristiano que se convirtió, que realmente es convertido, que realmente ha dado una demostración de su fe, que el Espíritu Santo mora en él, no puede estar deprimido. ¿De dónde viene eso? De la carne. Gloria al nombre del Señor. Un cristiano verdadero tiene que estar gozoso, alegre, lleno de Dios, lleno del Espíritu Santo. Leí en un libro que le escribió un hermano hace no sé cuántos años atrás y dijo, de algo hay que llenarse, dijo.
empezando una predicación. Dijo, de algo hay que llenarse. O te llenás de las cosas de Dios o te llenás de las cosas del mundo. De algo hay que llenarse. Entonces nosotros busquemos llenarnos de las cosas que nos convienen. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermanos. ¿Y cómo hacemos para definir los pensamientos? Filipenses capítulo 4, verso 8 dice, en esto pensad. En todo lo puro, en todo lo amable, en todo lo que es de buen hombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, dice, en esto pensad. Para definir el pensamiento, o sea, yo quiero definir el pensamiento, pero hay una batalla de los pensamientos, hay una batalla dentro de nosotros, que la que tengo yo es la misma que tienen todos ustedes que estamos acá, hay una batalla de pensamiento. Pero dice, acá Pablo nos quiere llevar a ¿qué? A que se defina, en esto pensar. Entonces agarramos, meditamos, en esto pensar, en todo lo puro, solamente en eso, todo lo puro. Ahí después dice más cosas, pero en todo lo puro significa puro, libre de contaminación con el mal. Entonces significa que Pablo lo guía a los filipenses a pensar todo lo bueno. Dice, en esto piensen. En todo lo puro. O sea, como dice la definición de pensar, mentalizarse de una cierta manera, de ahí estar atento al pensamiento. Tener un pensamiento maduro es mirar y decir, como dijo Pablo a los filipenses, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dice, como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os llevo en el corazón y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio. Como me es justo sentir, que sentir ahí es pensar también. ¿Cómo pensó? Pensó como maduro. Lo miró a todos y le dijo, estoy persuadido que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Me es justo pensar esto. Y claro que era justo pensar esto porque era maduro. Entonces lo que pensó, lo pensó como maduro. No dijo, no, mira, esto no van a aprender nunca más. Este no aprende, aquello no aprende, el otro no aprende. Y no te hablo nada de los cretenses, mala bestia, glotones mentirosos, ¿sabe lo que son? Pero ¿qué le dijo Pablo a Tito? Le dijo, yo quiero que sean sanos en la fe. Ese va a ser tu trabajo, porque pensó como maduro. Y eso tenemos que ir en busca de nosotros. La batalla del pensamiento se produce. La batalla del cristiano todos los días acá adentro. Pero conociendo a Dios todo esto, quiere que nosotros aprendamos a librarnos de todas esas cosas. Y que aprendamos a disfrutar de lo que Dios nos dio, de la riqueza que Dios nos dio. ¿Se entendió? Amén. Gloria a Dios. Entonces parece que hice un buen trabajo. No yo, la gracia de Dios en mí. Nos ponemos de pie. Nos ponemos de pie, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Bendito sea su nombre. Damos gracias al Señor, amados hermanos. Gracias por su palabra, gracias por lo que Él nos está hablando. Que podamos nosotros ahora, el trabajo nuestro es ahora meditar. Meditar en esto, amados hermanos, y poder sacar el fruto, sacar el beneficio para nuestra vida espiritual. Amén, hermanos. Entonces, oramos al Señor todos juntos. Padre, en el nombre de Jesús, he hablado conforme tu Espíritu Santo ha puesto en mi boca, Señor mío, te ruego, te pido que sepas tú hacer mucho más abundantemente de lo que yo he sabido hablar o explicar, conforme la gracia que tú has dado, Señor mío. Te ruego que mis hermanos a lo largo de esta semana puedan meditar en tu palabra, Señor mío, en lo que tú les has alcanzado, Señor mío, en este camino del justo, Señor, que es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Señor, te damos gracias y así nos encomendamos en tus manos, creyendo que tú vas a hacer mucho más abundantemente, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Y amén. ¿Cuántos dan gloria a Dios, hermano? Gloria a Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Amados hermanos, vamos a adorar al Señor por esto. Amados hermanos, vamos a glorificar su nombre
Y vamos a preparar nuestro corazón para recibir la cena, para hacernos uno con el Señor. Amén. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Gloria a Dios. Bendito sea su nombre. Alabamos su nombre, hermano. Gloria a su nombre. Yo sé los pensamientos que tengo. El Señor conoce, sabe los pensamientos que tiene. Alabado sea su nombre.